Bien, estamos en Blender en la pantalla inicial. Vamos a eliminar este cubo para empezar nuestro trabajo de hoy, que va a ser un texto 3D, y le vamos a aplicar unas pantallas lumínicas y vamos a generar un texto en 3D. Entonces directamente vamos a crear el texto. Shift A, se despliega el menú, me voy hasta la opción de texto, ¿sí? Ahí se nos incorpora el texto. Para editar ese texto lo que vamos a hacer es apretar la tecla Tab, o me desplazo desde acá y cambio del modo objeto al modo edición. Cualquiera de las dos opciones son válidas. Selecciono y voy a escribir mi texto, que en mi caso va a ser A2D, 3D, DW. Una vez que tengo, presiono otra vez Tab para pasar al modo objeto y lo voy a rotar. Voy a rotar con la tecla R, lo voy a rotar sin tocar el mouse. Voy a rotar en la coordenada X a 90 grados. Bien, presiono un clic y ahí se produce la rotación. Ahí ya tengo en vertical mi texto. Fíjense que rotamos en 90 grados en la coordenada X, ¿sí? Perfecto. ¿Por qué? Porque bueno, yo tenía la coordenada X, era que me hacía de base, entonces lo que hice con la rotación en esa coordenada es levantarlo, por decirlo de una manera. Si tengo en la coordenada Y, bueno, lo haría así, con la coordenada Y. Ahora, estando con el texto, se nos incorpora un nuevo menú, una pestaña de propiedades, identificado con una F. Vamos a entrar a esa pestaña de propiedades. Vamos a, por ejemplo, ir hasta el apartado de párrafo. Vamos a darle center, una alineación central. Me desplazo otra vez hasta la parte de geometría y vamos a darle una instrucción de 0.2, ¿sí? Que ya va a ser suficiente para notar nuestro volumen 3D. Fíjense que los bordes acá son muy geométricos, ¿sí? Muy verticales. Entonces lo que voy a hacer es alisar un poco de esos bordes. Voy a aplicar esta propiedad del bevel y le voy a agregar 6. Y ven cómo se modificaron esos bordes, se hicieron más lisos y de esta forma queda un poco más estilizado nuestro texto. En resolución voy a aplicar 2, nada más, y ahí estoy teniendo mi texto. También puedo cambiar la fuente en este sector. Para ello lo único que hay que hacer es dar un clic aquí. Nos va a direccionar en la carpeta donde está instalado el sistema y vamos a tener que entrar, en el caso de los que están trabajando en la plataforma Windows, entrar a Windows, elegir la carpeta fuentes y buscar la fuente que queremos usar. En mi caso voy a buscar una fuente que me gusta por el cuerpo que tiene, y es esta, ¿sí? OpenSun. Ahí está. Ya impactó la fuente, ahí estoy trabajando con esa fuente y bien, vamos a crear un plano, ¿sí? Shift A, Mesh Plane. A este plano lo voy a hacer un escalado, me voy a retirar en el espacio, S, aprieto la tecla S y lo escalo, bastante pronunciado mi escalado.
Em, para generar mayor profundidad, quizás por la vista de perspectiva de la cámara que voy a tener ahora, voy a hacer una rotación de ese plano R, la tecla R, en la coordenada Z. Y voy a rotar 45 grados. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué me va a hacer? Cuando yo estoy posicionado acá, viendo el texto, me va a generar una sensación de perspectiva mucho más amplia, mucho más pronunciada, ¿sí? Por ese ángulo que está en 45 grados. Eh, bien, una vez que tengo esto, voy a crear un par de tres, en realidad no es un par, voy a crear tres pantallas que lo voy a incorporar unas propiedades de emisión de luz. Entonces hago Shift A, Mesh Plane, se me incorpora. Es bastante más grande que mi texto, lo voy a achicar, entonces voy a apretar un escalado en en mi caso voy a poner X, porque quiero hacer que se achique un poco. Ahí. Y no, en realidad tendría que escalarlo S, perdón, hice control Z para deshacer los cambios. Voy a escalar de nuevo en la coordenada Y, S, Y. Y entonces lo que voy a hacer es achicarlo un poco, así, ¿sí? Más o menos por ahí. Ahora sí lo puedo extender. Voy a hacer otro escalado, S, pero ya esta vez en la coordenada X. Y lo extiendo para que cubra más o menos todo el texto, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso va a ser mi pantalla de luz que va a tirar desde arriba, ¿sí? Voy a cambiar un poco el ángulo que está ahí está muy plano, entonces lo voy a poner en 45 grados para que tire así un poco más directo desde arriba. Entonces presiono otra vez R y esta vez en la coordenada X, presiono 45 grados y ahí está. Entonces tengo mi texto y mi pantalla, que voy a retirarla un poquito por ahí, así. Bien, tengo mi primer pantalla. Voy a crear otro rectángulo, Shift A, Mesh Plane, se me crea mi plano, lo voy a posicionar más o menos por acá, lo tiré mucho por allá, voy a hacer un escalado un poco más por ahí, más chico, voy a hacer un escalado apretando la tecla S en la coordenada Y, lo voy a extender más o menos por ahí, ahí está. Bien, y ahora lo voy a rotar R y voy a rotar en la coordenada también Y, pero a menos 45 grados para que me tire de este lado, ¿no? ¿Sí? Ahí tengo mi pantalla. Menos 45 grados lo roté. Sí, ahí está. Ahora voy a hacer una nueva pantalla. Shift A, Mesh Plane. Y esta vez lo voy a posicionar de este lado. ¿Sí? Me vengo más acá para ver. Voy a hacer un escalado, voy a achicar un poco más. Por ahí. Voy a hacer un escalado, presiono la tecla S en la coordenada Y y desplazo. No tanto, quizás ahí. Menos. Entonces S y lo achico. Ahí está, más o menos similar al que tengo ya. A este también le voy a hacer una rotación en la coordenada Y, R, la tecla R, más la tecla Y, y voy a aplicar 45 grados.
¿sí? Ahí ya tengo mi pantalla. Entonces tengo 3 pantallas, nos quedan más o menos así, ¿sí? Ahora, ahí tengo mi escenario. Voy a acercar un poquito más acá. Este también un poquito más acá. Esta barra de propiedades no la estoy usando, si es que voy a ocultarla con la tecla T. Y voy a duplicar la vista en este sector, en esta esquina, arrastro con el mouse. Y a esta vista lo voy a pasar de sólido, en modo objeto, de sólido lo voy a pasar a render, para que me vea, para ver, digo, cómo está quedando, ¿sí? Bien, primero veo que esa luz que viene es de la lámpara por defecto que nos genera Blender. Voy a eliminar esa X de LED, nos quedamos en oscura. Voy a pasar de Blender Render a Cycle Render y fíjense que el espacio lumínico tiene ya otra característica. Por más que no tengo lámpara, no tengo ninguna lámpara, y igual tengo una suerte de iluminación global que me va a dar el World, ¿sí? Voy a bajar un poquito más más o menos por ahí, el texto, y voy a empezar a aplicar materiales a todo mi entorno de trabajo. El primer material puede ser al texto, que ya que lo tengo seleccionado, voy a las propiedades de material, voy a crear un nuevo material, le voy a poner el nombre texto. Esto lo voy a dejar diffuse, voy a dejar en diffuse. Lo que sí, quizás le cambie un poco el tono, le voy a poner un poco más celeste, no, más rojizo, más naranja, ahí. Y el roughness lo que me da es la refracción de luz sobre el material, entonces lo voy a aumentar un poco acá, voy a ponerle hasta ahí, 197. Voy a seleccionar la pantalla de arriba, voy a crear un nuevo material, estando en material voy a crear uno nuevo, le voy a poner pantalla 1 de nombre, ustedes pueden poner cualquiera. En Surface voy a cambiar de Diffuse a Emission. Fíjense que ahí ya estoy viendo cómo va quedando mi espacio de trabajo, ¿sí? Emission, y le voy a poner en blanco, pero con una mayor intensidad, ¿sí? En la fuerza de la luz voy a ponerle 3.5, que va a iluminar, ¿sí? Capaz menos, 2.5, ahí está. ¿Ven cómo va generándose mi espacio con mi objeto 3D iluminado con lámparas? Va, no con lámparas, sino con objetos que tienen la propiedad de emission. En este caso son planos, que lo usan como lámparas. La iluminación de esta forma es mucho más suave que generando con las propiedades de lámpara, entonces genera sombras mucho más delicadas y la iluminación es mucho más suave, ¿sí? Entonces continúo con el otro plano que me va a dar la otra iluminación de este costado. Voy a crear un nuevo material, pantalla 2. Le voy a poner también de superficie emission. Le voy a poner un verde, ¿sí? Ahí vemos la luz. Le voy a poner 4.0 porque ese está un poco alejado, entonces yo quiero que se ilumine bien de ese costado. Y de este costado me falta la otra luz. Selecciono mi otra pantalla,
creo un nuevo material, le pongo nombre, pantalla 3. Voy a poner pantalla verde, pantalla roja, lo que ustedes quieran. Esto es cuestión de organización de cada uno, ¿no? En Surface voy a también cambiar a propiedades de Emission. Y acá voy a usar un fucsia magenta, más o menos por ahí. Le voy a cambiar la intensidad y le voy a poner una refracción lumínica de 4.5, ¿sí? Más o menos por ahí. Y ya vemos cómo está quedando nuestro texto. Pero si bien yo estoy en una vista todavía de edición, me puedo cambiar a la vista de salida, que va a ser la de pantalla. Para eso voy a View, elijo pantalla, perdón, cámara, y voy a presionar la tecla N, porque en este momento mi cámara está en cualquier lado, así que para cambiarlo a gusto voy a presionar la tecla N y voy a fijar la vista de la cámara a la vista, ¿sí? Presiono N para que se oculte de nuevo y ahora sí puedo trabajar ya directamente en rotando la cámara con su salida ya final, ¿sí? O sea, esto es lo que va a renderizar cuando lo haga, ¿no? Entonces busco el mejor ángulo que quiero para mi objeto. En este caso puede ser este, más o menos ahí quizás ahí. Bueno, yo creo que se vea un poquito más este, puede ser ahí. Y una vez que lo tenemos, la vista que queremos generar, podemos ir ya puliendo la parte que nos interesa para realizar ya el renderizado. Entonces voy a acercar un poco las pantallas. También puedo rotar un poco las pantallas. Por ejemplo, voy a rotar esta pantalla, roto en el eje Z, le voy a tirar para este lado, ¿sí? Cosa que me ilumine más directo ahí, por ejemplo. Entonces lo puedo traer más acá, ahí, por ejemplo, que sea mucho más directo acá la iluminación, ¿sí? Puede ser ahí. Ahí está, puedo hacer lo mismo para que impacte mucho más de lleno esa luz. Puedo hacer lo mismo. Voy a acercar más acá. Voy a traer más acá. Ahí más o menos. Y lo voy a rotar R en la coordenada Z. Lo voy a rotar hasta ahí más o menos. Y lo ubico donde quiero. ¿Sí? Puede ser ahí. Se lo voy a acercar un poco más acá. Y ahí está. Ahora vamos a pasar a algunas configuraciones de la parte de salida del renderizado, para tener mi objeto de texto 3D. Voy a render, acá el icono de la cámara fotográfica. Esta es mi resolución de pantalla, eso se puede cambiar a gusto según se quiera o no. Voy a ponerle un 100% y voy a elegir la salida. En este caso es una página de temporales, una carpeta de temporales. Eso podemos usar cualquiera, ¿no? Puede ser el escritorio, cualquiera, ¿sí? Lo voy a dejar ahí en temporales donde está. Y
Podemos elegir también la opción de salida de la extensión del archivo. En este caso está en PNG. Se puede pasar a GIF, JPG y otros. Lo voy a dejar en PNG. Y en Sampling, esto va a ser la configuración del render. Por defecto nos da render de 10 y preview de 10. Si yo le pongo, por ejemplo, 150, el render va a ser mucho más lento, pero de mayor calidad, ¿sí? O sea, mayor definición en el renderizado. Como es un texto nomás, un poco, lo voy a poner 350. O sea que veamos la diferencia. Esto depende de la potencia también de las máquinas en que estamos trabajando. En la preview, o sea, lo que estamos viendo, esto es la calidad 10. ¿Sí? Es decir, si yo le voy a hacer una prueba acá, le cambio y le pongo a 200, fíjense que ahora va a tratar de renderizar mi vista a 200, ¿sí? Entonces, siempre para trabajar es recomendable trabajar con un view bajo, pero a la hora de salida, ahí sí le ponemos en el render que queremos. En este caso lo voy a poner 350, que es alto. Una vez que tenemos eso, ya está. Más o menos esto es una práctica muy básica, pero que sirve para algunos conceptos. Voy a darlo al render y empieza a trabajar, ¿sí? Ahí va a empezar a trabajar. Y empieza y acá arriba me va marcando las pasadas que tiene. Está 2 de 510. Entonces esto va a tardar un poquito. Así es que voy a pausar el video y después continuamos. Bien, continuamos. Ahí acabo de terminar el renderizado. Y fíjense que la terminación es bastante lograda. El fondo podríamos haberlo puesto en negro u otro color, pero en este caso lo dejamos así. Entonces, una vez que termina de trabajar el render, vamos a exportar como imagen. Vamos acá a este icono, perdón, a este menú, imagen. Vamos a guardarlo, save en imagen, y vamos a poner, qué sé yo, en el escritorio, en mi caso, lo voy a poner ahí. No, lo voy a dejar en el temporal. En la carpeta temporal del C le voy a poner por defecto, le ponemos el nombre que queremos. Ahí ya está. Lo sobrescribe el que tenía ahí. Y si vamos a la carpeta, acá tenemos nuestra imagen final, ¿no? Este es lo que nos creó. Está bastante bien para hacer un práctico inicial. Si es que ya teniendo esta pequeña práctica y estos pequeños conocimientos, ya podemos hacer algo más personalizado, elaborado o lo que quieran.